Siempre creí que mi vida era estable. Aunque no estuviera llena de fuego, era predecible. Fiable. Me llamo Camila. Tengo 32 años y vivo en un amplio apartamento en Barcelona con mi esposo, Álvaro. Nuestra casa es un espacio elegante, con ventanas panorámicas, muebles costosos y detalles de diseño cuidadosamente seleccionados que creaban la ilusión de calidez. Era como si viviéramos dentro de una imagen perfecta sacada de una revista de decoración. Álvaro es el hombre que otras mujeres considerarían un sueño. Exitoso, sereno, siempre impecablemente vestido. Trabaja en una gran empresa internacional y su agenda está compuesta por reuniones interminables, viajes de negocios y llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche. Hubo un tiempo en que compartíamos muchas cosas y realmente éramos felices. Recuerdo cuando reíamos hasta las lágrimas, tumbados en el suelo de nuestro primer apartamento porque aún no teníamos muebles. Cuando bebíamos vino barato, sentados sobre cajas de cartón, y soñábamos con el futuro. En aquel entonces, no necesitábamos restaurantes caros. Nos bastaba con caminar por la Barcelona nocturna tomados de la mano. Y todo era perfecto. Pero poco a poco la costumbre desplazó la pasión. Nos acostumbramos demasiado el uno al otro, como dos piezas de un mecanismo que funciona sin fallas, pero ya sin alma. Con el tiempo, Álvaro empezó a trabajar de noche y a dormir de día, y nuestros ritmos dejaron de coincidir. Apenas nos veíamos, y, cuando lo hacíamos, nuestras conversaciones se volvían cada vez más cortas. Nuestro matrimonio se parecía más a un acuerdo entre dos adultos responsables. Estabilidad sin espontaneidad, comodidad sin pasión. No era una desgracia, pero hacía mucho que había dejado de ser verdadera felicidad. Desde afuera, todo parecía perfecto. Trabajo en una prestigiosa agencia de marketing donde me valoran. Tengo un buen salario, un guardarropa de marca, una colección de perfumes que huelen a seguridad. En nuestra vida había viajes costosos, restaurantes exclusivos, regalos elegidos por asistentes personales en boutiques de lujo. Mis amigas decían que tenía suerte. Para ellas yo era un ejemplo, alguien a quien envidiaban en silencio. Creían que había obtenido todo lo que se podía desear en la vida, pero solo yo sabía que algo dentro de mí se había apagado hace tiempo. Era como un viejo fuego en la chimenea. Ya no se veía, pero aún desprendía calor, apagándose lentamente. Y cuanto más tiempo pasaba, más sentía que si no hacía algo, pronto solo quedaría ceniza. Ese día no planeaba nada especial. Viernes, una semana de trabajo larga, con decenas de reuniones, informes y correos electrónicos sin sentido. Solo quería llegar a casa, darme un baño caliente, envolverme en una manta y quedarme dormida con una película que, de todas formas, no terminaría de ver. Pero mis amigas tenían otros planes. «Camila, no tienes opción», dijo Carla tomándome de la mano como si temiera que me escapara. «Vamos a una fiesta en una azotea y tú necesitas divertirte un poco». «Estoy cansada». Hice un último intento por negarme. «Siempre estás cansada», intervino Sofía. ¿Y sabemos por qué? Hace mucho que no haces nada por ti misma. Quise protestar, pero tenían razón. No recordaba la última vez que realmente me había relajado, la última vez que había hecho algo por mí, aparte de trabajar y esperar a un marido que llegaba a casa cuando yo ya estaba dormida. Y así, sin saber muy bien cómo, terminé en la terraza de un bar de moda en el centro de Barcelona. La ciudad nocturna brillaba con luces. El aire estaba impregnado de olores a cócteles y un ligero humo de tabaco. A mi alrededor, la gente reía. Hablaba en voz alta, como si temieran que la noche terminara antes de poder disfrutarla por completo. Sostenía una copa de vino en pan en la mano, escuchando a mis amigas que se quejaban de sus novios, mientras trataba de mantener una sonrisa educada. Tenían razón. Hacía tiempo que no hacía nada por mí misma, pero incluso aquí me sentía fuera de lugar.
y entonces lo vi. Gabriel, alto, con una expresión ligeramente descarada en el rostro, como si supiera algo que nadie más sabía. Su sonrisa era la de alguien que toma de la vida todo lo que quiere sin esfuerzo. Inclinó la cabeza, dijo algo a sus amigos y se rió. Tan genuinamente que, aunque no había escuchado sus palabras, yo también sonreí sin darme cuenta. No tuve tiempo de apartar la mirada antes de que él ya me hubiera notado. ¿Vino? Su voz sonó cerca, aunque un segundo antes estaba al otro lado de la terraza. ¿Sí? Respondí sorprendida de que se dirigiéramos a mí. ¿No es la mejor elección para una noche como esta? Su sonrisa se ensanchó. Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Algo más fuerte o algo inesperado? Su seguridad me molestaba y al mismo tiempo me fascinaba. Quise responderle con frialdad, pero no lo hice. En cambio, dije algo que ni yo misma esperaba. Sorpréndeme. Gabriel simplemente asintió y desapareció entre la multitud. Unos minutos después, regresó con 2 cócteles. Me tendió uno. Probé un sorbo y me sorprendí. Era perfecto. ¿Cómo lo hiciste? Solo adiviné lo que necesitabas. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y en ellos se escondía un juego que aún no entendía. Hablamos, flirteamos, reímos como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Y luego tomó mi mano y me arrastró hacia el centro de la terraza donde sonaba la música. No bailo, dije, pero él solo sonrió. Esta noche sí bailas. Y bailé. No recuerdo la última vez que me había sentido tan viva. No tenía intención de quedarme más tiempo que mis amigas. Cuando Carla y Sofía empezaron a prepararse para irse a casa, ya tenía el teléfono en la mano para pedir un taxi. Pero algo me hizo detenerme. ¿Otra copa?, propuso Gabriel, con la misma facilidad con la que uno sugiere un paseo sin importancia. Dudé exactamente 3 segundos. Está bien, pero solo un rato. Salimos del bar y sentí como el aire nocturno me envolvía con su fresco abrazo. Barcelona a medianoche era completamente distinta. Sus antiguas calles parecían un escenario para algo secreto, prohibido. Gabriel caminaba a mi lado con movimientos relajados y seguros. ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?, preguntó cuando entramos en el barrio gótico, donde los edificios antiguos se apoyaban unos contra otros, como si escondieran secretos entre sus muros. Casi 10 años, y aún miras la ciudad como si no te perteneciera. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Cuánto tiempo hacía que no observaba realmente Barcelona? Solo la atravesaba. De camino al trabajo, a casa, a las tiendas, a reuniones. No veía nada. Me reí. Tal vez he olvidado cómo mirar. Gabriel inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mis palabras. ¿Entonces quieres volver a aprender? No respondí, pero algo dentro de mí se movió. Seguimos caminando y no me di cuenta de cuándo tomó mi mano. Se suponía que eso estaba mal, pero no quise apartarme. Nos detuvimos bajo una farola antigua, cuya luz arrojaba reflejos cálidos y suaves sobre nosotros. Levanté la vista para mirarlo y sentí como mi corazón daba un extraño vuelco. Él me observaba con calma, con una atención que me hacía temblar. «Esto es una locura», susurré, pero no me aparté cuando se inclinó más cerca. A veces, sin un poco de locura, no se puede sentir la vida. Sus labios tocaron los míos. Debía haberlo apartado, y mi boca estaba seca, como si hubiera bebido más de lo que podía soportar. Al principio, no entendía dónde estaba. La cama era suave, pero no la mía. Las amplias ventanas, los techos altos, las cortinas oscuras. El aire estaba impregnado del aroma del café, mezclado con un leve rastro de perfume en las almohadas. Me giré y lo vi. Gabriel dormía,
con un brazo descuidadamente apoyado sobre la almohada. Su respiración tranquila y uniforme. Parecía completamente despreocupado. ¿Y yo? Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Mi mente se activó demasiado tarde, intentando encontrar explicaciones, excusas, alguna lógica en lo que había sucedido. Pero no la había. Me incorporé lentamente, apartando las sábanas. Mis cosas estaban esparcidas por la habitación. Mi vestido, junto al sillón. Mi zapato cerca. El bolso caído en el suelo. Recogí todo con cuidado, intentando no hacer ruido. Era absurdo temer despertarlo. Absurdo temer, pero por alguna razón, la idea de que abriera los ojos y me mirara con su intensa y confiada mirada me hacía entrar aún más en pánico. Quería desaparecer. Cuando salí a la calle, me recibió la mañana. Barcelona comenzaba a despertar. La gente se apresuraba para ir al trabajo. Las calles se llenaban de los sonidos matutinos de la ciudad. El tintineo de las tazas en las cafeterías. El murmullo de los coches. Fragmentos de conversaciones. Mi culpa se hizo aún más pesada. Fui al baño, cerré la puerta tras de mí y, apoyándome en el lavabo, me miré en el espejo. Mi reflejo me pareció extraño. Ojos llenos de confusión. Labios aún ligeramente hinchados. Pasé los dedos por mi piel, como si pudiera borrar lo que había sucedido. Fue un error, susurré. Intenté convencerme. Quería creer que podría simplemente olvidarlo. Pensé que aquello se quedaría en una sola noche. Un error que podría esconder en lo más profundo de mi memoria. Me quedé helada antes de girarme lentamente. Gabriel. Estaba frente a mí, con la misma seguridad que aquella noche. Como si su presencia allí fuera lo más natural del mundo. Su traje le sentaba a la perfección, y la ligera sonrisa en sus labios dejaba claro que no estaba ni un poco incómodo. Tardé unos segundos en encontrar las palabras. ¿Qué haces aquí? Trabajo, respondió con calma. Soy el nuevo jefe del departamento de ventas, justo en la oficina de al lado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De repente, el mundo se hizo más pequeño. Barcelona era una ciudad enorme, y sin embargo, él ahora estaba a solo un piso de distancia. Gabriel tomó su café, bebió un sorbo y me miró con esos ojos llenos de juego. Igual que aquella noche. Pareces tensa. Es que esto es una sorpresa, admití. Ah, sí, el mundo es pequeño, especialmente para quienes estaban destinados a encontrarse. No supe qué decir. Supe que él actuaba como si nada hubiera pasado, como si fuera un lunes cualquiera. Y nosotros solo dos colegas que coincidieron junto a la máquina de café. No deberíamos hablar aquí. Inhalé profundo, intentando recuperar el control. Está bien, pero hablaremos, Camila. Su mirada era penetrante. Quería decirme algo más de lo que la situación permitía. Me alejé rápidamente hacia mi oficina, con la taza de café en la mano, aunque ni siquiera recordaba haberla tomado. No era solo una bebida. Era otro paso más hacia algo que no podría controlar. Gabriel se inclinó ligeramente hacia mí. No tengo prisa, Camila, pero ya tomaste una decisión. Sus palabras me descolocaron. Quise negarlo, decirle que no era así, que aún podía volver atrás, que aún podía fingir que nada de esto estaba ocurriendo. Pero cuando su mano rozó la mía, no la aparté. Y entendí que tenía razón. Intenté convencerme de que no pasaba nada grave, que solo era una conversación casual entre dos colegas. Pero en el fondo, ya sabía que en el momento en que acepté, había dado otro paso en un camino del que sería difícil regresar. Gabriel se mostraba relajado. Su voz era tranquila, segura, pero siempre con un matiz juguetón, como si constantemente pusiera a prueba mis límites. «¿Eres feliz?», preguntó de repente. Casi derramo mi copa.
¿Qué clase de pregunta es esa? Solo curiosidad. Abrí la boca para decir. Sí, por supuesto, para afirmar que tenía una vida maravillosa. Un esposo que me amaba, estabilidad, cosas que muchas mujeres desearían. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Él sonrió, como si ya supiera la respuesta sin necesidad de escucharla. A veces la gente confunde comodidad con felicidad, comentó, girando distraídamente una cucharilla entre los dedos. ¿Y tú no las confundes? Nunca. Yo sé cuándo quiero quedarme y cuándo es momento de irme. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. No sabía si hablaba de su vida en general o de algo más. De nosotros. Debería haber terminado la conversación, pero en vez de eso, pedimos otra copa de vino. ¿Qué es lo que tienes de especial? Pregunté, observándolo con atención. Dímelo tú. No lo sabía. Quizás su seguridad o la facilidad con la que parecía disfrutar cada momento, como si la vida nunca le pesara. Pero me estaba arrastrando como un remolino. Y lo peor era que yo lo permitía. No quería volver a casa. No quería regresar a ese apartamento donde Álvaro seguramente ya dormía después de otro maratón de trabajo nocturno. ¿Tienes miedo? Preguntó Gabriel. ¿De qué? De ti misma. Suspiré. Es solo una cena, y la otra vez fue solo una noche. No tenía respuesta para eso. Me quedé un poco más. Esta vez no huí, y lo peor de todo es que ya ni siquiera intentaba justificarme. Mi relación con Gabriel dejó de ser una casualidad, como si quisiera preguntarme algo, pero no encontrara las palabras. ¿Estás bien?, preguntó una mañana mientras tomábamos café. Sí, ¿por qué lo preguntas? Me forcé a sonreír. Porque... has cambiado. No supe qué responder. ¿Para bien o para mal? Permaneció en silencio por un instante. Para diferente. Era una advertencia. Pero ni siquiera eso me detuvo. Una noche Gabriel y yo decidimos cenar en un restaurante al otro lado de la ciudad, lejos de los lugares donde alguien podría reconocerme. Me puse un vestido azul oscuro con la espalda descubierta. Gabriel no dejó de mirarme en toda la noche. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó en voz baja cuando el camarero trajo el vino. ¿Y tú? Sonrió con suficiencia. Yo solo tomo lo que quiero. En ese momento no pensaba en las consecuencias. Solo pensaba en lo que había entre nosotros, en lo que sentía cuando estaba con él. Pero, una hora después, comprendí que había cometido un error fatal. Mi mirada se cruzó accidentalmente con una mesa cercana. Y allí estaba Álvaro, mirándome directamente. Me quedé paralizada. Mi mente se negó a reaccionar. Mi corazón latía con fuerza. Quise levantarme, ir hacia él, inventar una excusa, decir algo que suavizara la situación. Pero él solo me miró, sin enojo, sin sorpresa. Y luego, con una lentitud insoportable, dejó su tenedor sobre el plato. Tomó la servilleta, se limpió los labios y se puso de pie. Gabriel notó el cambio en mi expresión. ¿Qué ocurre? Solté la copa con tanta fuerza que casi la rompo. Tenemos que irnos. No pregunto más. Solo me observó en silencio. Yo sentía como mi mundo perfecto comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza. En casa Merat me esperaba la conversación que más temía en mi vida. No recuerdo cómo llegué a casa. Mis manos temblaban. Mis pensamientos saltaban de un lado a otro y mi corazón latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento podría colapsar. Intenté respirar con calma, convencerme de que tal vez me había equivocado, que quizás Álvaro solo se parecía a Lía, o que apecía a alguien más. Pero lo sabía. Lo supe por la expresión en su rostro, por la manera en que me miró en el restaurante. No con rabia. No con decepción, solo con un vacío frío que jamás había visto en sus ojos. Abrí la puerta del apartamento y me encontré con la oscuridad. Pero él estaba ahí. Lo sentí antes de verlo.
Álvaro estaba sentado en su sillón favorito, en un rincón del salón, bajo la tenue luz de una lámpara. Su mano descansaba en el apopo. En el apoyabrazos, la otra estaba cerrada en un puño ligero. A su lado, una taza vacía de café sobre la mesa. Me detuve en la entrada como si una barrera invisible me impidiera dar un paso más. ¿Desde cuándo? Su voz era baja. No era dura. No estaba rota. Solo vacía. Y eso era lo peor. Abrí la boca, pero las palabras no salieron. ¿Desde cuándo? ¿Desde el primer beso? ¿Desde la primera noche? ¿O desde el día en que permití que Gabriel se convirtiera en un pensamiento recurrente? Tragué con dificultad. Unas semanas. Mi propia voz sonó extraña. Álvaro asintió lentamente. Lo sabía. Mi estómago se encogió. ¿Qué? Levantó los ojos hacia mí y en su mirada había algo que hizo que mi piel se erizara. Lo sabía, Camila. Sonrió con amargura. Te vi cambiar. Noté cómo llegabas tarde, cómo tu mirada se volvía distante cuando hablábamos. Quise decir algo, explicarle, justifíqueme. Pero, ¿qué podía decir? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque pensé que aún podía retenerte. Sentí un nudo en el pecho. Álvaro, no lo hagas. Levantó una mano para detenerme. Solo quiero una cosa. La verdad. Sus ojos se clavaron en los míos, como si intentaran encontrar algo más allá de las palabras. ¿Lo amas? No supe qué responder. Abrí la boca y la cerré de nuevo. Era una pregunta simple, pero me paralizó. ¿Amor? Gabriel me había dado lo que anhelaba. La sensación de estar viva. De sentir cada instante como si fuera el último. Pero, ¿era eso amor? Pensé en Álvaro, en los años juntos, en cómo me tomaba de la mano en nuestros primeros paseos por el parque, en cómo me preparaba té cuando estaba enferma, en cómo se quedaba en silencio a mi lado cuando no necesitaba palabras, solo su presencia, en cómo había construido un mundo para nosotros, creyendo que sería eterno. Se me hizo difícil respirar. No lo sé, susurré. Eso era todo lo que podía decir. Cerró los ojos por un momento y bajó la cabeza. Es la peor respuesta que podías darme. Se levantó lentamente. No voy a dormir en la misma habitación que tú. Pasó junto a mí sin tocarme. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé sola en la oscuridad. Fue en ese momento cuando comprendí que había perdido algo realmente importante y que tal vez nunca podría recuperarlo. Los días siguientes fueron una lenta agonía. Álvaro no gritó. No hizo escenas. Simplemente desapareció, aunque su cuerpo siguiera presente en nuestro hogar. Se levantaba antes que yo. Se iba al trabajo sin dejar notas, sin desearme un buen día. Ya no preguntaba a qué hora volvería, ni cómo había estado mi jornada. Nos convertimos en dos fantasmas compartiendo el mismo espacio. Y cada minuto en ese silencio era más insoportable que cualquier discusión. Una noche lo escuché entrar. Puso las llaves sobre la mesa de la entrada y caminó hacia la habitación sin siquiera mirarme. ¿Álvaro? Susurré. Se detuvo, pero no se giró. No quería que todo terminara así. Que lo quisieras o no, ya no cambia nada. Su voz era tranquila, sin emociones. Tal vez aún podríamos... No terminé la frase. Se giró, y por primera vez en días, me miró directamente. ¿Podríamos qué, Camila? ¿Hacer de cuenta que nada pasó? ¿Reescribir esta historia para fingir que no dormiste con otro hombre? Sus palabras me quemaron. Lo siento. No estoy enojado. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar el cansancio de sus facciones. Solo quiero saber una cosa. Contuve la respiración.
Si hubiera encontrado la forma de recuperarte, ¿habrías querido volver? Su pregunta se quedó suspendida entre nosotros. No supe qué decir. Si me lo hubiera preguntado antes, tal vez todo habría sido diferente. Si hubiera peleado por mí, tal vez yo también habría peleado por nosotros. Pero él no lo hizo. Y yo tampoco. Bajé la mirada en silencio. Y eso fue suficiente. A la mañana siguiente encontré un sobre la mesa de la cocina. No tuve que abrirlo para saber lo que contenía. El divorcio. Miré los papeles, pero en mi mente solo resonaban sus últimas palabras. Si hubiera encontrado la forma de recuperarte, quise llorar, pero no tenía lágrimas. Firmé los documentos. Empaqué mis cosas. Salí del apartamento que había sido mi hogar durante tantos años, sintiendo que no solo estaba cruzando una puerta, sino también un umbral invisible entre dos vidas. Gabriel me recibió en su casa con una leve sonrisa. ¡Felicidades! Ahora eres libre. Bebí un sorbo del vino que me ofreció, pero me supo amargo. Sí, ahora era libre, pero en el fondo sabía que había perdido algo que jamás volvería a recuperar. Pensé que la libertad me traería el alivio. Creí que, una vez que me liberara de la vida que me parecía vacía, me sentiría feliz, ligera, viva. Pero ahora que todo estaba hecho, ahora que dejé atrás la estabilidad que consideraba aburrida, solo sentía un vacío inmenso. La vida con Gabriel no fue como aquella historia prohibida y embriagadora que comenzó en la terraza aquella noche. Al principio sí, todo seguía siendo emocionante. Paseábamos por la Barcelona nocturna, bebíamos vino, reíamos. Pero ahora que ya no había barreras entre nosotros, todo se volvió demasiado fácil. Comprendí que lo que más me había atraído no era él, sino el acto mismo de romper las reglas. La prohibición, no la persona. Gabriel no cambió. Seguía siendo el mismo. Seguro de sí mismo. Ingenioso. Atento. Pero ya no tenía ese magnetismo. Ya no era un misterio. Ya no era un desafío. Noté que su atención empezó a dispersarse. Que pasaba más tiempo en reuniones. Que su teléfono vibraba con más frecuencia y que ya no tenía la misma urgencia en responder mis mensajes. Y entonces, simplemente lo entendí. Ya no le interesaba. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante, me miró un poco más de lo normal y supe que estaba a punto de decir algo importante. «Camila», suspiró, girando su copa entre los dedos. «Sabes que nunca te prometí nada, ¿verdad?» Lo miré y sorprendentemente no sentí dolor. Ya lo sabía. Asentí. «Sí, lo sé. Entre nosotros ya no quedaba nada». Esa misma semana recogí mis cosas y me fui de su apartamento. Ahora vivo en un pequeño piso alquilado, con una vista que no da a la panorámica Barcelona, sino a una estrecha calle antigua, donde por las mañanas puedo escuchar cómo el dueño de la cafetería de la esquina saca las sillas para los clientes. A menudo me observo en el espejo. Ya no soy la misma. Perdí la estabilidad. Perdí un hogar.